del árbol futuro. Ustedes son las generaciones que ven a sus padres y a sus maestros como ejemplo y imitarlos para un proceso de desarrollo humano y también social. Por eso la gran importancia de su presencia en esta actividad tan importante. Ya los señores embajadores, me disculpo, señores integrantes de las comitivas de los diferentes países de América Latina y el Caribe que bien se encuentran en este auditorio, amigos todos, y bien como lo han manifestado nuestros antecedores, embajadores y embajadoras, por supuesto, prácticamente se ha hablado de un proceso de integración. Integración en donde nos encontramos con una posición política encontrada y que ha llevado y conlleva a algunos elementos de ataque contra nuestros países, como ha ocurrido contra la hermana República de Cuba, contra la hermana República de Nicaragua y como ocurre contra la República Bolivariana de Venezuela. Todo por ello, o ello ha ocurrido por dos conceptos encontrados desde el punto de vista político, que más adelante les definiré de acuerdo a la percepción y de acuerdo a cómo se ha desarrollado en estos últimos 20 años con referente a Venezuela. Antes quisiera, parte de mis palabras, leer una introducción. No voy a leer todo el documento, quiero hacerlo dinámico con la presentación, y es la siguiente. Y lo enfoco inicialmente con esta definición. Dos modelos políticos diferentes en Venezuela. Ojo no, oídos muchachos. Desde 1998 Venezuela decidió cambiar el rumbo político, ya que la política tradicional caracterizada por el bipartidismo fracasado por más de 40 años dejó de responder. El pueblo venezolano encontró su camino a través de un sistema político en el cual se sentía identificado como actor. Actor somos todos. Ustedes como estudiantes, nosotros posiblemente como guía de ustedes, o como padres, o como hermanos. En donde se llamaba a participar en la elaboración de las políticas públicas del gobierno nacional. En ese momento, a partir de 1998, el pueblo venezolano, y más aún en 1999, nos llamaron a participar en un proceso político. Y ese proceso político, por supuesto, tiene un nombre, que es el socialismo. Sociabilizar los elementos que constituyen nuestras instituciones, nuestro Estado y por supuesto nuestro país. Hay algo muy interesante, que son conceptos que manejamos de manera muy elocuente: concepto de nación, concepto de país, concepto de Estado, y resulta que hay un elemento transversal en estos tres elementos o en estos tres conceptos, que es el pueblo, y el pueblo somos todos. Es así que el 15 de diciembre de 1999, mediante sufragio popular democrático y en referéndum constituyente, es aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permite el funcionamiento de una democracia social y participativa,
Se crea la Constitución de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para con ella darle a los venezolanos nuestros deberes y derechos, y por supuesto dentro de ese contexto la participación plena desde el punto de vista plural en todas las actividades o lo que podemos llamar las políticas públicas del Estado. Por eso la importancia de nuestra Constitución, porque no fue elaborada por un grupo de hombres y de mujeres, fue elaborada por un pueblo en su totalidad. Más del 70% de la población, casi el 80% de la población venezolana le dijo sí a esta Constitución. Por lo tanto, la respuesta de por qué hay un proceso por más de 20 años que todavía sigue en revolución y en integración. Luego, para reforzar el sentimiento y la gesta histórica legada por nuestros libertadores, forjada por una patria libre, soberana e independiente de toda potencia imperial o extranjera, y recoger el sentido patrio y nacional por el ideal de Francisco de Miranda, el padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, como símbolo de lucha social incesante por la libertad, la justicia, la moral pública y el bienestar del pueblo, y establecer en nuestra Constitución que la nación venezolana organizada en Estado se denomina República Bolivariana de Venezuela. Esta Constitución denominó a nuestro país República Bolivariana de Venezuela. Luego, en la dinámica de consolidar los ideales y filosofía de un proceso, este se estructura bajo la base histórica y el trabajo denominado el árbol de las tres raíces. Había que tener una ideología, había que contar con elementos filosóficos dados por la misma historia, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestra esencia, y por supuesto sin olvidar el proceso de integración de América Latina y el Caribe. Y este árbol de las tres raíces fundamentó su esencia primero en el proyecto de Simón Rodríguez, el maestro, de Simón Bolívar, el líder, y de Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Era el que creía en el concepto, y que creemos en el concepto, de hombres y tierras libres. Luego, el comandante eterno y líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, logró sintetizar en el Libro Azul los ideales de un proceso que encaja dentro del concepto del socialismo del siglo XXI. Un concepto que se ha manejado en diferentes vértices con opiniones encontradas, ¿no? Ese dogmatismo que muchas veces de alguna forma nos pone a discutir, pues debemos entender que ese socialismo del siglo XXI no es más que el empleo de todas nuestras fortalezas y oportunidades como país. Todos los países tenemos oportunidades, todos los países tenemos fortalezas, todos los países tenemos una idiosincrasia y particularidades que nos va a permitir trabajar y sociabilizar o emplear todos los elementos que constituyen los ámbitos de un Estado para buscar ese socialismo del siglo XXI, propio nuestro, a la venezolana, a la nicaragüense, a la cubana, pero siempre en el concepto social. En el pórtico, o como llaman en el preámbulo del Libro Azul, el presidente Nicolás Maduro Moro detalla el mismo con una introducción de una cuartilla que reza lo siguiente. Cito:
Al recorrer las páginas del Libro Azul, dice el presidente Nicolás Maduro, al releerlas con la atención que se merecen, advertimos inmediatamente la presencia de Hugo Chávez pensador, un pensador enteramente libre y enteramente comprometido, un pensador en guerra abierta contra toda forma de dogmatismo. El Libro Azul demuestra una poderosa convicción del comandante a lo largo de su vida: pensar antes de actuar, generar pensamiento liberador para iluminar los caminos de las praxis fecundas. Fin de la cita. Podemos decir entonces que ya desde el inicio del proceso, antes, durante y después de 1998, existía o existe una convicción profunda en lograr un sistema político y democrático que contribuyera realmente al desarrollo de los preceptos sociales y económicos del país. Como vemos, de eso hemos estado hablando los embajadores esta mañana. De la forma política en la cual de alguna otra forma nos ha llevado al enfrentamiento contra aquello que se ha mantenido hegemónicamente en el mundo y que conocemos como el imperialismo. Lamentablemente, este imperialismo marcado por fuerzas hegemónicas en las cuales encontramos grandes corporaciones de la industria, grandes corporaciones de las comunicaciones que dominan todo el espectro mediático, y por qué no un gobierno norteamericano que no quiere dejar de ser imperial y no quiere perder la hegemonía del mundo. Es por ello que nuestro comandante Chávez, desde un principio, desde 1998 y antes, hablaba del concepto pluripolar, no unipolar. Y no es más que la concepción de otros países con capacidades igual que las de un imperio, que permite un relacionamiento geopolítico con un mayor interés de desarrollo de nuestros países, y que de alguna otra forma pudiéramos decir sociabilizar todo ese concepto y tener otros objetivos o otros rumbos de relacionamiento internacional y, por qué no, multilateral. Cuando hablamos del concepto multilateral es cuando hablamos de las organizaciones internacionales. Ustedes deben de conocer la OEA, deben de conocer la ONU, y así sucesivamente nos encontramos que todos espacios en un concepto pluripolar son interesantes, porque nos encontramos países como Rusia, nos encontramos países como China, y por supuesto que no deja de estar presente en estos contextos, por su dominio permanente a través del tiempo, el gobierno de los Estados Unidos. Yo siempre recuerdo el concepto que manejaba el doctor, le digo doctor, que es el profesor Don Juan Bosch. Para mí es un doctor de ustedes, de enseñanza. Don Juan Bosch, creo para mí que en nuestra historia contemporánea en República Dominicana debe de seguir siendo un ejemplo a seguir. Don Juan en uno de sus escritos hablaba del pentagonismo, y no es más de lo que está ocurriendo hoy en día, que es el dominio de las grandes corporaciones industriales, del poderío militar sobre el poder civil. Y eso es lo que ocurre
o que se convierte en una triangulación dentro del contexto de lo que es el gobierno norteamericano. Bueno, y eso es lo que ha llevado a un enfrentamiento constante por más de 60 años, lo que le ha venido ocurriendo a Cuba, un bloqueo permanente y económico. Lo que ha estado ocurriendo con Venezuela, con Nicaragua, porque no permiten un sistema diferente al que tradicionalmente en Venezuela permaneció hasta 1998, un sistema político tradicional. Y ahí en donde entonces manejamos dos conceptos, que es el concepto capital, el dinero, y el concepto social, que es el interés de sociabilizar todos los procesos dentro de una comunidad para el bien común. En el capital encontramos particularmente un bien privado, un bien particular. Y es así que en estos dos elementos lo económico es esencial. Para poder desarrollar el concepto capital o capitalista debemos de tener un poder económico. Para poder desarrollar un aspecto social o socialista debemos de tener una base económica, si no, no la vamos a poder desarrollar. El problema es cómo vamos a utilizar esa fortaleza económica. Por eso es que en esta lámina vemos dos modelos enfrentados: el capital como capitalismo y lo social como el socialismo. Y vemos sus principales diferencias. Y a grosso modo entendemos por qué de alguna manera puede existir una lucha intestina, un sistema que no puede permitir de perder la hegemonía del control de nuestros países, de sus riquezas y del control del continente. En 1998 el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en 1999 cuando asume la presidencia, le dijo al imperio: se acabó, ya ustedes dejaron de tener hegemonía sobre nosotros, los venezolanos. Decidimos de ser libres e independientes, como se estableció en 1810, pero todavía seguimos en la lucha para buscar esa soberanía, esa independencia y esa autodeterminación de los pueblos. Por ello el sometimiento de 1999 a la fecha de diferentes hechos de envergadura, de tratando de desaparecer lo que es el proceso socialista en Venezuela y luchar contra esta constitución. Una constitución que cualquier candidato o partido de derecha o ultraderecha en Venezuela, que llegue por voto democrático, por elecciones, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 no puede ejercer el mandato, porque esta es una constitución humanista, socialista, que obliga a sus autoridades a desarrollar sus ámbitos económicos, políticos, culturales en función del pueblo. Y eso no se lo puede permitir un hombre de la derecha o ultraderecha, que su concepto lamentablemente es neoliberal, es el capital, los intereses privados de las grandes corporaciones, sujeto al individualismo, lamentablemente. Por eso vemos que hay un personaje en nuestra historia, como fue la dama de hierro, como fue conocida Mr. Thatcher, que decía y hablaba del capitalismo popular. Y habría que preguntar cómo se digiere y cómo podemos nosotros aceptar ese concepto de capitalismo popular. El capitalismo está identificado por un concepto privatizador. El capitalismo está identificado por un concepto individual.
de pequeños grupos o pequeñas corporaciones. Nunca hemos visto un pueblo diáfano, llano, de nuestros barrios capitalistas. Lo que hemos visto es un pueblo que sobrevive para poder seguir adelante y mantener una familia con ese concepto capitalista. En Venezuela ocurrió recientemente, hace 3 años, para el 2013, apareció una dirigente opositora, a lo mejor algunas deben de haber escuchado su nombre, como es María Corina Machado, que empezó a hablar del capitalismo humano. Capitalismo humano, imagínense ustedes. O capitalismo popular. Buscando siempre de tratar de inferir que el capitalismo también es algo así como que social, pero muy difícilmente podrá de alguna u otra forma compararse con el concepto social o socialista. Recientemente, lamentablemente en Ecuador, el secretario general del partido de gobierno actual en Ecuador lo entrevistaron por Telesur, y este señor empezó a hablar también del capitalismo popular. Entonces vemos cómo la derecha, la ultraderecha, trata de alguna otra forma vender un sistema político que lo que ha es diezmado al mundo, ha promulgado la pobreza y, por supuesto, ha violado las instituciones, la independencia y la soberanía de nuestros países. En Venezuela para 1998 teníamos entre 70 y 75% de la población en pobreza, producto de ese concepto neoliberal del capitalismo. Todavía se le conoce como el capitalismo salvaje, porque no se para en su cometido y no ve el bien común, sino el bien particular o privado. En Venezuela podemos hablar que actualmente, desde 1999, cuando se originó otro sistema político, a través de nuestra constitución humanista, pluralista, participativa, hemos logrado, a pesar del bloqueo económico y financiero que nos han sometido desde 1999, obtener logros sociales. Hoy podemos hablar que en Venezuela se han construido más de 2.100.000 soluciones habitacionales. En estos momentos tenemos 4.800.000 personas con sus pensiones, pensión como trabajador. Más de 4 millones de estudiantes recibiendo a todos los niveles educación gratuita. Es una obligación el Estado dar educación gratuita. Para 1998 esto estaba desapareciendo con aquel sistema político tradicional que hoy quieren llamarlo capitalismo popular. Imagínense ustedes. Estaban privatizando, como le ocurrió a Bolivia, que por un poco más y le privatizan el agua. Hasta el agua de lluvia que recogían, la población boliviana quería ser sujeto e impuesto un cobro por haber recogido el agua de la lluvia. Imagínense ustedes hasta dónde llega ese concepto capital popular. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, hablamos de un socialismo del siglo XXI que debemos todavía seguir manejando, porque debe ser de acuerdo a nuestras características particulares en cada una de nuestras naciones, países
en ese concepto de integración latinoamericano y caribeño. Más adelante vemos una comparación de qué fue lo que recibimos en 1998 con el concepto capitalismo. Una situación habitacional marginal, casas mal construidas alrededor de las principales ciudades como Caracas. Ese era el concepto del capitalismo para 1998. Mejor ejemplo de un concepto social o socialista, lo que está al lado: edificios, construcción de vivienda, casas, un modelo de vida que le permita el desarrollo humano y, por supuesto, que nos permita el verdadero confort para poder lograr no solamente nuestra interacción en la sociedad, sino el crecimiento familiar de manera saludable y que permita contribuir al desarrollo de un país. Es así que para lograr eso hay un concepto que se maneja, que es el concepto de resiliencia, y actualmente lo estamos ejecutando de manera muy particular, porque ese concepto es el que nos dice que en función de toda la adversidad que presentamos, debemos de fortalecer nuestra sociedad y seguir adelante. Venezuela ha sido objeto de una guerra económica y una guerra financiera que prácticamente nos han obstaculizado todo proceso de obtención de insumos necesarios para la alimentación y, por supuesto, para la elaboración de insumos para la salud. Y eso es producto del bloqueo económico que nos tiene el gobierno de los Estados Unidos. Hoy tenemos represado más de 5.000 millones de dólares que no permite los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, a través de las grandes corporaciones financieras, que fluyan hacia Venezuela para poder obtener alimentos, para poder obtener insumos para la salud. Entonces Venezuela ha tenido que de alguna otra forma buscar otro tipo de economía, buscar otro tipo de sistema que nos permita luchar contra ese bloqueo, luchar contra esas apetencias de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, y salir adelante. Por ello, en Venezuela se ha impuesto o se ha activado un nuevo cono monetario a través de una moneda digital que es el petro. Esa moneda digital, única en el mundo, tiene solamente el soporte en las riquezas de Venezuela, en las riquezas del petróleo, en las riquezas del oro, en las riquezas que poseemos en el suelo y en el subsuelo. Y hay una riqueza primordial y principal que tenemos todos los países, que es la riqueza humana. Los hombres y mujeres que estamos allí y que tenemos un concepto social o socialista, tenemos que seguir luchando para sacar adelante nuestros países. Por ello, dentro de todo este concepto de bloqueo y de injerencia de parte de gobiernos de Europa, del gobierno de los Estados Unidos, los acompañan lamentablemente países hermanos de América Latina y el Caribe, como ocurre con el gobierno de Colombia, tratando de influir en las decisiones políticas de Venezuela, con una capacidad de extracción de nuestra economía, no solamente de gasolina, también nos extrajeron el cono financiero o el cono monetario, al extraernos todo el físico, todo el dinero físico, papel, billete, se lo llevaron a Colombia, tratando de desequilibrar
el tema social y provocar una guerra civil o provocar una subversión al orden interno. Pero no lo han logrado. No lo han logrado porque en Venezuela, ni lo lograrán, porque en Venezuela tenemos un pueblo que políticamente está claro y defiende la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Constitución que no defiende la oposición venezolana. Todo lo contrario. La oposición venezolana se ha dado la tarea de llamar a la intervención. Se ha dado la tarea de bloquear al país desde el punto de vista económico. Y contra eso seguimos luchando. Vemos cómo de alguna u otra forma la oposición venezolana se ha convertido en apátrida, traidores a la patria, solamente por buscar ese concepto capitalista, ese concepto neoliberal para apoderarse de las riquezas. Por ello se crea el petro para poder salir de la hegemonía del dólar norteamericano. Hay que recordar que para 1971 jóvenes, yo sé que hay unos que están viendo por el teléfono, yo no sé si están tomando fotografías, están hablando con los amigos, pero es bueno, jóvenes, que vean la historia de ustedes y las historias de otros países, que les sirva de ejemplo. Ustedes tienen el futuro de su país en sus manos y dentro de ellos, por supuesto, deben de mantener un juicio social para el desarrollo armónico de la sociedad. Por ello, tienen que recordar que muy jóvenes, a lo mejor ni habían nacido, pero para 1971 el respaldo de nuestras monedas era en base al oro. Dejó de existir por la hegemonía del dólar norteamericano cuando se pone en concordancia y en acuerdo con los estados árabes productores de petróleo, en donde la única moneda que podían utilizar para la venta de ese preciado mineral que es el petróleo era el dólar norteamericano. Y así mantuvimos hasta el presente esa hegemonía. En Venezuela se buscó otra alternativa, producto del bloqueo económico y financiero, a través del petro. Y ese petro está anclado en las riquezas naturales del país. Y al estar anclado, nos permite obtener otro tipo de divisas, el euro,